etcétera. El sistema simpático más bien está hecho para que respondamos a situaciones donde el organismo es exigido, sometido a estrés, ¿no? Entonces, es un sistema que nos permite responder de manera rápida al estrés. Porque también vamos a considerar que existe otro sistema que nos ayuda a soportar el estrés, que es mucho más poderoso, si ustedes quieren, pero mucho más sostenido, que es el mediado por los glucocorticoides o el cortisol, ¿no? Del eje hipotálamo, hipófisis, corteza suprarrenal. Pero eso ya es hablar del sistema endocrino. Pero por el momento nos vamos con el sistema nervioso simpático, cuya participación es rápida, ¿no? Inmediata frente a las situaciones de estrés. Ahora bien, como mencionamos, ¿no? Frente a un estímulo de estrés son dos sistemas los que responden: los glucocorticoides y las catecolaminas, ¿no? Y a esto nos vamos a dedicar ahora. El sistema de las catecolaminas se llama así porque están los neurotransmisores efectuados son justamente catecolaminas. Y cuando hablamos de catecolaminas estamos hablando de dopamina, noradrenalina, adrenalina, ¿no? Y a veces como también a la serotonina, porque es una sustancia que se llama amina, tipo amina, ¿no? Entonces tenemos estas sustancias que son los que median la actividad del sistema simpático. Pero de hecho, si hablamos estrictamente con respecto a los efectores de la segunda neurona del sistema simpático, es la noradrenalina. La dopamina y la adrenalina también juegan un papel en este sistema, pero de manera específica. El sistema de síntesis de las tres es a partir de la tirosina, ¿no? Se obtiene primero por descarboxilación de la L-dopa, la dopamina, ¿no? Y si el sistema, en este caso, a nivel del sistema nervioso central puede ser, o a nivel de la médula suprarrenal, las enzimas solo actúan ahí, entonces ya se tiene dopamina y esta es liberada, ¿no? Pero si hay la otra enzima, la dopamina beta hidroxilasa, entonces pasa a ser adrenalina, que es la enzima que está presente en las terminaciones nerviosas de las células efectoras simpáticas, ¿no? Y a nivel de la médula suprarrenal también está la enzima, la metiltransferasa, que permite a la médula sintetizar adrenalina y se libera, ¿no? Entonces, la formación de cualquiera de estos neurotransmisores es en buena cuenta determinado por las enzimas que están presentes en los órganos donde se sintetizan. Ahora, el mecanismo de acción de las catecolaminas es a través de estos receptores metabotrópicos. Claro, nosotros decíamos receptores ligados a proteínas G, pero su nombre completo es receptores 7 hélice transmembrana, ¿no? Que están ligados a proteínas G. Y son las proteínas G debido a que actúa a través del GMP, ¿no? O el GTP, si ustedes quieren, GTP, pero que muchas veces va a ser degradado a GMP y es el efector o el mecanismo transductor. Y puede dar a señales dentro de las células, señales de transducción, como la disminución del AMP cíclico o el aumento, activación de canales iónicos o activación de las fosfolipasas. Todos ellos son segundos mensajeros, entonces dependerá del tipo de receptor específico que hablemos y la vía de transducción que es activada a través de la proteína G. En general, podemos clasificar a los receptores, si es que tomamos en cuenta la proteína G, en tres grupos, ¿no? Tenemos los receptores de catecolaminas ligados a proteínas G, que son inhibitorias, que inhiben, por ejemplo, la activación o el aumento del AMP cíclico. Tenemos las proteínas receptores ligados a proteínas G que más bien estimulan, ¿no? Y tenemos aquellos que son como indiferentes, ¿no? Entonces tienen, en este caso, por ejemplo, receptor alfa 2 es proteínas G inhibitoria,
los beta a través de los estimulatorios y los que indiferentes o cero que le llaman alfa 1. Miren, estas son sus rutas, ¿no? Que van a activar o inhibir y finalmente convergen hasta a la activación de proteínas A o proteínas C. Y de esto va a sucederse las respuestas celulares. Entonces, hablando de receptores ya, de noradrenalina, epinefrina, porque la dopamina también puede actuar, pero tiene baja afinidad sobre estos. Por eso que la dopamina tiene sus propios receptores D, ¿no? Receptores 1, 2, 3 que se conocen ahora. Y actúa, pero la dopamina puede actuar también sobre estos receptores de la norepinefrina o adrenalina y la adrenalina, pero tiene baja afinidad. Entonces, si hablamos de estos dos, la norepinefrina y epinefrina, tenemos los 5 tipos básicos de receptores, ¿no? Tenemos los receptores alfa 1 y alfa 2. Y por el otro lado tenemos los receptores beta 1, beta 2, beta 3. Ahora, en cada uno de ellos hay una clasificación del subtipo de receptor. O sea, que esto acá no termina, ¿no? Pero en términos generales, por cada grupo que estamos mencionando, por ejemplo, los receptores alfa 1 actúan sobre músculo liso induciendo vasoconstricción, pero también actúan sobre el músculo de la piloerección y en la midriasis, por ejemplo. Alfa 2 está en los terminales axónicos presinápticos, disminuyen la liberación del neurotransmisor, por ejemplo. En el tracto gastrointestinal también se encuentra disminución de la motilidad y secreción. Eso, digamos, a nivel del tracto gastrointestinal. En cuanto a los receptores beta 1 está en corazón, que media, o cuando se liga, media efectos estimulatorios, taquicardia, aumento de la contracción, etc. Receptores B2, también ligados a proteínas G, inducen broncodilatación, tienen que ver con el almacenamiento de la orina, almacenamiento de la bilis, vasodilatación coronaria, pulmonar, vasodilatación coronaria, pulmonar y en músculo esquelético. Y receptores beta 3 que tienen que ver con efectos metabólicos, sobre todo en adipocitos, por ejemplo, para la lipólisis. Bien, claro, podemos tener esta clasificación y bueno, acordarnos, ¿no? Pero tenemos que hacerlo un poco en más detalle. Entonces, de tal manera que podamos clasificar estos receptores según las funciones que van a desencadenar o van a inducir, ¿no? Total, la norepinefrina es la misma. Su efecto entonces final dependerá del receptor al cual van a ligar. Entonces podemos dividir hasta en 7 grupos de acciones mediadas por los receptores adrenérgicos. Empezando por una de ellas, ¿no? La acción excitadora periférica. O sea, puede haber este tipo de acción excitadora. Entonces, esta acción excitadora periférica se da a través de los receptores alfa 1. Entre ellos, en algunos tipos de músculo liso, como en los vasos sanguíneos de riñón, piel, mucosas. Si decimos que tiene efecto excitatorio, estimulatorio, alfa 1, ¿qué pasa con los vasos sanguíneos de riñón, piel, mucosas? No. Estamos hablando que son receptores que se encuentran en vasos sanguíneos que irrigan riñón, piel, mucosas. ¿Qué pasa con esos vasos sanguíneos? Aló, creo que se han ido.
Contracción, doctor. ¿Aló? No le escuché bien. Se contrae, doctor. Va a haber contracción. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? Vasoconstricción. ¿Y eso aumenta el flujo sanguíneo a estos órganos o disminuye? Aumenta, doctor. Aumenta. ¿Están de acuerdo todos? Sí, doctor. Aumenta todo. Ya me deben un punto en el examen, ¿eh? Porque si hay vasoconstricción, entonces significa que la sangre no pasa fácilmente. Tiene más dificultad y por lo tanto el órgano al cual irriga ese vaso no le va a llegar la suficiente cantidad o va a disminuir su cantidad en todo caso, ¿no? Entonces el flujo sanguíneo disminuye. Eso es cuando hay vasoconstricción. Generalmente cuando decimos vasoconstricción nos estamos refiriendo a la vasoconstricción de vasos arteriales. En todo caso, arterias de pequeño calibre, arteriolas, que son las que hacen mayor resistencia al flujo sanguíneo y que ahí están donde se regulan, ¿no? Las grandes arterias, aorta, todo casi no hacen mucha resistencia, ¿no? Por su diámetro, ¿no? Y permiten que la sangre pase, pero los que ya están cerca, los capilares, ellos sí, arteriolas, arterias de pequeño calibre, y son donde están aquí estos receptores y tienen músculo, ¿no? Entonces hay una disminución del flujo sanguíneo por la vasoconstricción inducida por los receptores alfa-1. Alfa-1 también se encuentra en músculo radial del iris. ¿Eso qué significa? Midriasis. ¿Qué dice? Midriasis, doctor. Midriasis. Ayer hablamos del sistema parasimpático, la acetilcolina. La acetilcolina, ¿qué causa? Meiosis. Ya, la miosis, la pupila se vuelve chiquita, grande. Se amplía, doctor. En la miosis, la pupila es grande y chiquita. Chiquita. Pequeña, doctor. Pequeña, doctor. Es pequeña. ¿Sobre qué músculo actúa la acetilcolina? Constrictor. Músculo ciliar y ciliar. Ciliar, doctor. Sí. Ciliar para causar miosis. Contracción del Constrictor de la pupila. Me pregunta, me responde. Quiero que me digan, la acetilcolina, el sistema parasimpático, causa miosis, de acuerdo. Eso significa que la pupila se vuelve chiquita, puntiforme, puede llegar a ese punto. ¿Sobre qué músculo está actuando para causar miosis la acetilcolina? En contracción del músculo ciliar, doctor, y también del esfínter del iris para hacer una visión cercana y miosis. Si no corrige, les cobro un punto más. Ya me deben uno, ¿eh? Y sobre el examen. Solo estamos hablando de miosis. Solo el esfínter del iris. El músculo. El esfínter del iris. Músculo esfínter del iris. Mientras que la adrenalina o el sistema simpático, la noradrenalina, actúa sobre la pupila causando midriasis porque actúa en el músculo radial del iris. Están ahí los dos, sus fibras están ahí, pero cada uno tiene su disposición particular y su función particular. Por eso que uno causa miosis y otro causa midriasis. También está el receptor alfa-1 en los esfínteres. Ejemplo, esfínter vesical. A nivel del aparato digestivo, ¿qué esfínteres conocen? A nivel del tracto digestivo. Se han olvidado de anatomía.
El esfínter del píloro. Ajá. El píloro. Esfínter de Oddi, doctor. ¿El qué? Esfínter de Oddi. ¿Y dónde está el esfínter de Oddi? En la conexión entre el duodeno con el páncreas, y también ahí está el conducto del colédoco, doctor. Conducto del colédoco, doctor. ¿Puede ser un poco más clara? Vienen las conexiones, perdón, doctor, a ver. El conducto de Wilson a ingresar al duodeno. En esa conexión prácticamente se encuentra el esfínter de Oddi. Ya, en la salida que tiene la unión del conducto pancreático y el colédoco se juntan y van a salir al duodeno. Esa partecita ahí está, ¿no? El esfínter de Oddi. Otro esfínter a nivel del tracto digestivo, o el tracto intestinal mejor. Hablaron del píloro. Ya no hay más esfínteres. Doctor, sería ambos esfínteres, el esfínter esofágico superior e inferior, doctor. El esfínter esofágico superior sería entre lo que es la unión de la faringe y el esófago, y el inferior sería en lo que conecta el estómago con el duodeno, doctor. Esto tiene una particularidad. No nos metamos con ese esfínter por el momento. El esfínter anal. ¿O no existe eso? ¿Existe o no existe? ¿Aló? Sí existe, doctor. Sí existe. ¿No? Y si tiene receptores alfa-1 que media efectos estimulatorios, ¿qué pasa con esos esfínteres? ¿Se cierran, se abren? Se cierran, se abren. Se cierran, claro, se cierran. Y lo mismo. Y también tenemos lo mismo el esfínter vesical que ya habíamos comentado, ¿no? También miren, las células glandulares como las glándulas salivares sudoríparas también. ¿Qué pasa con estas glándulas cuando se activan los receptores alfa-1? ¿Aumentan su producción o disminuyen? Son acciones excitadoras, las que median los receptores alfa-1. Entonces, pero hablando ya de una glándula, ya no es de músculo, una glándula. ¿Qué pasa con la glándula? ¿Aumenta su producción o disminuye su producción? Aumentaría, doctor. Aumenta. Ahora, el sistema parasimpático también estimula, por ejemplo, la secreción de glándulas salivares y sudoríparas. ¿Pero habrá alguna diferencia? Doctor, en la parte de acción de los receptores adrenérgicos es una secreción más localizada, en cambio por receptores colinérgicos en el sistema parasimpático es un poco más generalizada la secreción. Así es, ¿no? Y si ustedes de repente han visto, cuando estamos en situación de estrés, nos puede estar sudando la palma de las manos o sudar por la frente, ¿no es cierto? Pero son secreciones regionales. Como estamos en situación de estrés, el sistema simpático está haciendo que esas regiones transpiren, ¿no? Pero mientras que en el caso del sistema parasimpático, más bien su flujo es general, ¿no? Transpiramos, digamos, por todo el cuerpo como esponjas, ¿no? Esa es la diferencia. Luego tenemos las acciones inhibitorias periféricas.
mediados por los receptores beta 2. ¿Y dónde tenemos este receptor beta 2? En algunos tipos de músculo liso, por ejemplo, de pared intestinal, árbol bronquial, hasta ahí por lo menos. ¿Qué pasa con estos órganos? Estamos en pared intestinal, estamos en árbol bronquial y tenemos acción inhibitoria periférica mediada por receptores beta 2. Hay relajación. Y si esto sucede a nivel bronquial, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué tenemos? Broncodilatación, doctor. Broncodilatación. Una broncodilatación. Eso es lo que hay, ¿no? Pero también está receptores beta 2 en músculo liso de vasos sanguíneos que irrigan músculo estriado. En músculo liso de vasos sanguíneos que irrigan músculo estriado. Muy bien. ¿Qué pasa con esos vasos sanguíneos? Hacen vasodilatación. ¿Aumenta o disminuye el flujo sanguíneo a esos órganos? Aumenta. También está en el músculo detrusor. ¿Cuál es ese músculo detrusor? Está en la vejiga, doctor. ¿Qué cosa hace? Su contracción hace que podamos miccionar, doctor, y su dilatación sería lo contrario, doctor, retener la orina. Habrá retención de orina, ¿no es cierto? Muy bien. Tenemos acciones excitadoras cardíacas mediadas por receptores beta 1. Si se activan estos receptores beta 1, aumenta la frecuencia y la fuerza de contracción cardíaca. Estos son efectos excitatorios. Pero también esos efectos excitatorios están, se reflejan en el automatismo. Entonces, un efecto cronotrópico positivo. En la conductividad, efecto dromotrópico positivo. En la excitabilidad, efecto vanomotrópico positivo. En la contractilidad, efecto inotrópico positivo. Y en la refractariedad, efecto lucitrópico positivo o negativo. Positivo también. Lo hacen mucho más refractario al músculo. Todos estos efectos, entonces, no solamente tienen que ver con el automatismo y la frecuencia. En el automatismo, conductividad, excitabilidad, contractilidad y refractariedad del músculo cardíaco, ¿no? Me dan acciones metabólicas a través de receptores beta 2. Beta 2 aumenta la tasa de glucogenólisis en el hígado. Si decimos glucogenólisis, ¿qué significa? Significa que se están rompiendo el glucógeno para que tengamos glucosa disponible en caso de necesitarla. Significa que el glucógeno almacenado en el hígado se fracciona y se fracciona a finalmente glucosa que se libera, ¿no? Y también en músculo liso, en músculo esquelético. Pero a diferencia del hígado, el músculo esquelético sí va a fraccionar su glucógeno fraccionado para obtener el mismo glucosa a disponibilidad, pero no lo comparte, mientras que el hígado sí lo va a compartir. Aumenta la liberación de ácidos grasos del tejido adiposo. Permite que se liberen ácidos grasos a disponibilidad, ¿no?, del organismo. Median acciones endocrinas. Por ello modulan la secreción de insulina. Alfa 2 disminuye y beta 2 aumenta la secreción de insulina. En estas condiciones el efecto neto es aumenta.
o disminuye, aumenta. En cuanto a la renina, alfa 1 disminuye la secreción de renina y beta 1 aumenta la secreción de renina. ¿Se acuerdan de la renina? ¿Saben de la renina? ¿Se acuerdan del eje renina, angiotensina, aldosterona? Sí, doctor. ¿Cuál es su función de este eje? Regula la presión arterial, doctor. ¿Para arriba o para abajo? Para abajo. O sea, causa hipotensión arterial. Para arriba, doctor. Para arriba, doctor. Para arriba, doctor. Decían sobre qué causa entonces. Hipertensión arterial. Hipertensión, Ya. doctor. ¿Por qué? O si quieren, ¿cómo? Por la reabsorción de sodio. Cierto, eso también es cierto, pero tienen que ser ahora en más detalles y de manera clara, porque como cultura general, bueno, puede estar ahí, ¿no? Pero ahora no, sí necesitamos saber bien. Pero como todavía no hemos hecho todo lo que es el problema renal, los disculpo. El eje renina-angiotensina-aldosterona sí es un sistema que controla el sistema cardiovascular, pero que es mucho más potente y sostenido que el sistema simpático. Miren, por lo que ustedes ya están viendo, sus efectos que tiene tanto a nivel de vasos sanguíneos como corazón, este sistema controla al sistema cardiovascular. Hacia arriba, hacia abajo. Cuando digo hacia arriba significa que estimula, aumenta la presión, o hacia abajo, disminuye y baja la presión. Hacia arriba, hacia abajo. Ya hemos hablado de sus efectos a nivel de los vasos. ¿Qué cosa hace el sistema simpático? ¿Activa el sistema cardiovascular y por lo tanto eleva la presión o disminuye la presión arterial? Eleva la presión arterial. Arterial. Ya. El sistema renina-angiotensina-aldosterona también lo hace, pero teniendo el mismo principio, pero es mucho más sostenido y causa remodelación. Y no se limita a los vasos. ¿Dónde se produce la renina? En las células yuxtaglomerulares. De los riñones. Actúa sobre... La renina es una enzima. ¿Actúa sobre quién? Sobre el angiotensinógeno. Sobre el angiotensinógeno. Y lo Sí, convierte en angiotensina 1. La señorita, por favor. En angiotensina 1. 1. Y una vez que tenemos angiotensina 1, ¿qué más tenemos? La angiotensina 1 se va a dirigir a tejidos que tengan enzima convertidora de angiotensina para convertirse en angiotensina 2 y ya se le va a hacer construcción y así. ¿Qué pasa con la angiotensina 1? Va por los pulmones. Bueno, circula, ¿no? Entre otras cosas va a pasar por los pulmones. Y en los pulmones hay una enzima que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. La enzima convertidora de angiotensina. Me pregunta, me responde. LECA, doctor. Me pregunta, me responde. ¿No saben que es una mala costumbre responder una pregunta con otra pregunta?
El docente sí lo puede hacer, pero ustedes no. Es la ECA, doctor. ¿Cómo se llama la ECA? La enzima convertidora de angiotensina. La enzima convertidora de angiotensina. Tipo 1 o tipo 2. Y acuérdense que en el COVID muchos hablan del ECA. 2. ECA 1. Convierte angiotensina 1 en angiotensina 2. Listo, ya tenemos angiotensina 2. Eso se produce, esa conversión se produce a nivel de los pulmones. Ya tenemos 3 órganos involucrados. El riñón. ¿Dónde se produce el angiotensinógeno? En el hígado, doctor. En el hígado. Mire, ya tenemos riñones, hígados, pulmones, ¿no? Y 3 órganos involucrados en este eje. Todo para que pueda funcionar. Ya tenemos angiotensina 2. ¿Qué hace la angiotensina 2? Doctor, estimula la secreción de aldosterona en la corteza suprarrenal. Ya. ¿Y qué cosa libera la corteza suprarrenal? Aldosterona, doctor. Libera aldosterona. Listo. Conclusión. Tenemos angiotensina 2 y aldosterona. ¿Qué hacen estos? Aumenta la presión arterial. ¿Cómo así? Acá tenemos que hablar del mecanismo, de la forma, cómo lo hacen. No es por Doctor, mal. por la reabsorción de sodio y ¿Dónde? en el túbulo contorneado distal. De los... De la nefrona, doctor, y también no en los túbulos colectores. Inducen la reabsorción de sodio a nivel del túbulo distal, vamos a decir, y colector de las nefronas, en los riñones. Si se absorbe sodio, ¿qué pasa? También se reabsorbe agua. Y si absorbemos agua, ¿qué pasa? Se incrementa la volemia. Y si se incrementa la volemia, Se incrementa La presión arterial aumenta volumen sanguíneo, y si presión. aumenta volumen, aumenta presión. Claro, esa es la razón para retener sodio. La angiotensina 2 lo puede hacer también, puede reabsorber sodio, pero en muy poca cantidad. Por eso echa mano de la aldosterona para que ella lo haga, ¿no? Listo. ¿Es todo? El eje renina, angiotensina, aldosterona, al final termina que la aldosterona absorba sodio y con todo lo que hemos dicho. Hasta ahí nomás el cuento. Aló. Doctor, también la angiotensina 2 es un vasoconstrictor y ello también contribuiría en el aumento de la presión arterial. ¿Por qué? Es como que funciona igual que el mecanismo de la aldosterona, doctor. Absorbe sodio. Sí, doctor. ¿Alguien más que tenga otra idea? Sí, doctor. Debido a que la angiotensina 2 va a producir vasoconstricción, lo que va a ocurrir es que va a incrementar la resistencia periférica total de
del cuerpo, lo que va posteriormente a elevar la presión, no tanto por el caso como el caso del aldosterona, incrementa la volemia. ¿Puedes repetir lo último? Sí, doctor. Lo que me refería es que la angiotensina 2 va a permitir la vasoconstricción, lo que a su vez va a elevar la resistencia periférica total del cuerpo, lo que a su vez va a conllevar un incremento de presión arterial. Algunos detallitos, ¿no? No aumenta la resistencia total del cuerpo, de los vasos de resistencia. Hay que ser un poco más preciso ahora. Ya no son mortales, tienen que hablar de manera adecuada. Aumentan la resistencia, entonces los vasos de resistencia. Y si aumenta resistencia, ¿qué aumenta? Aumenta presión. Listo, entonces ya tenemos la fórmula que define presión. La presión arterial está definida por qué? Y ya lo hemos dicho, solo que no les he dicho, pero ahora ya ustedes me lo dicen. Presión La arterial. volemia y por la resistencia vascular periférica. Presión es igual a volumen sanguíneo multiplicado por resistencia. Esa es la definición. Y esa fórmula ahora la tienen que manejar diario y al derecho y al revés. ¿Listo? Muy bien. Ya, pero nos falta algo más de la angiotensina 2. La angiotensina, como ha dicho, son vasoconstrictores. Pero ¿cuál es la diferencia con el receptor alfa-1, que es adrenérgico, que también es vasoconstrictor? Uno actúa a través de receptores diferentes, ¿no? Dos, el efecto que tiene no solo es un efecto vasoconstrictor, sino un efecto modulador. Hace que la fibra muscular lisa del vaso se hipertrofie. Y es así, ¿no? Si un músculo puede ser esquelético o liso, lo sometemos a esfuerzo, ¿qué pasa con ese músculo? Se hipertrofia. Es lo que va a suceder. Entonces, ¿qué significa? Si hay un efecto continuo de angiotensina 2 sobre el vaso sanguíneo, ese vaso sanguíneo se va a volver grueso. Está haciendo vasoconstricción, pero a su vez también lo está remodelando. Entonces tenemos un músculo liso hipertrofiado. Esto no sucede con la noradrenalina a través de los receptores alfa-1. No remodela. Solamente hace que fisiológicamente se contraigan, nada más, ¿no? Ahora, ¿hay otro efecto de la angiotensina 2? ¿Aló? ¿Están? No están. Están consultando. Ya, mientras están consultando. Si hay otro efecto, y es a nivel cardíaco, también tiene efecto estimulador. Tiene efecto cronotrópico y inotrópico positivo, sobre todo inotrópico positivo. Pero al igual que en el músculo liso de los vasos sanguíneos, en el músculo cardíaco también tiene el efecto de causar hipertrofia, remodelamiento cardíaco. Y el corazón se vuelve hipertrófico, más grueso sus paredes. En un primer momento eso puede ser bueno para que el corazón tenga mayor fuerza y impulse la sangre. Sobre todo cuando se le está haciendo resistencia, ¿no? Pero con el tiempo, si el músculo cardíaco se hipertrofia, las cavidades ventriculares se vuelven más chicas. Y ya no es eficiente. No expulsa, el volumen disminuye y la contracción de ese músculo ya no es como un músculo normal. Su eficiencia mecánica disminuye. Entonces, si el eje renina-angiotensina-aldosterona tiene un efecto continuo debido a un estrés, una exigencia del organismo, lo que va a suceder es que va a hipertrofiar los vasos, va a hipertrofiar al corazón
Y eso hace de que el corazón no pueda cumplir con su función de otorgar la suficiente cantidad de sangre a los tejidos y entramos en insuficiencia cardíaca. En un comienzo este sistema es bueno porque ayuda a vencer, digamos, si es que hay algún problema. Pero si continúa su efecto, más bien caemos ya en un problema. Pero bueno, esto lo dejo ahí. Pero tienen que recordar ese accionar que tiene el eje renina, angiotensina, aldosterona, con los detalles que hemos mencionado. La sexta acción de los receptores adrenérgicos, sus acciones sobre el sistema nervioso central. Estimula la respiración, aumenta el estado de vigilia y la actividad psicomotora, disminuye el apetito. Esto debido a que activa el sistema de locus coeruleus, la conducta vigilante, el sistema noradrenérgico tegmental ventral, ¿no? Y esto a su vez regula la liberación de vasopresina, oxitocina, secreción de hormona de adenohipófisis. Y la noradrenalina con la serotonina controla la ingesta de alimentos y temperatura corporal. Esos son sus efectos a nivel del sistema nervioso central. Y una séptima acción es la acción presináptica. Todos estos que hemos dicho hasta el sexto grupo de acciones son a través de receptores postsinápticos, pero no decimos nada, ¿no? Lo entendemos. Pero resulta que hay receptores presinápticos y estas acciones están, y hay un grupo de acciones mediadas por estos receptores presinápticos que inhiben o facilitan la descarga del neurotransmisor, sea acetilcolina o noradrenalina. Los receptores alfa-2 presinápticos estimulados por la noradrenalina inhiben la liberación de la noradrenalina. Y si esto está ubicado en la primera neurona del sistema simpático, ¿qué pasa con el sistema simpático? ¿Aumenta su actividad? ¿Disminuye su actividad? Disminuye. Disminuye. Y eso hace que disminuye la actividad cardiovascular. Aumenta y disminuye. Ya todo el trayecto ya lo hemos especificado. Si se activan los receptores alfa-2 presinápticos, ¿qué pasa con la primera neurona del sistema simpático? ¿Se activa más, se activa menos? ¿Aló? Mire, si inhibe la liberación de la noradrenalina a ese nivel, entonces la primera neurona no va a ser estimulada, entonces va a disminuir su actividad. Por lo tanto, el sistema simpático va a disminuir su actividad. Como tiene su efecto sobre el sistema cardiovascular, la actividad sobre el sistema cardiovascular disminuye. ¿Disminuye la presión arterial? Sí, claro. Por todo lo que hemos dicho anteriormente, eso se explica de esa manera. Están los receptores beta-2 presinápticos, pero que más bien son estimulados por la noradrenalina y aumentan la liberación de esta en el mismo lugar, ¿no? Entonces, aumentan la liberación. En este caso, más bien el sistema simpático aumentaría su actividad. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Listo? Pero también hay otros mediadores como la adenosina, acetilcolina, dopamina, prostaglandinas, encefalinas que inhiben la liberación de la noradrenalina, por ejemplo, por interacción con receptores presinápticos específicos, cada uno de ellos, ¿no? Al parecer porque inhiben los canales de calcio presinápticos. Claro, esto ya es un poco más complejito, lo dejamos por ahí. Muy bien. Claro, lo que nos queda es aprendernos de memoria. Todo lo que hemos dicho y acuérdense. Pero hay una forma que uno le encuentra lógica a esto. Y si uno le encuentra lógica, hasta puede deducir qué receptor está ahí. Si decimos que es un sistema que tiene que ver con la reacción de estrés, con la reacción de lucha o huida,
Entonces uno se pone a pensar en el organismo y en el sistema simpático. Para poder pelear o huir, ¿qué aparato necesitamos? ¿Qué aparato necesitamos? Bueno, están ahí. El sistema antimuscular sería para pelear o huir. El aparato locomotor. Del aparato locomotor, el músculo es el órgano activo. Entonces, el músculo tiene que actuar. Para eso, para que el músculo actúe, ¿qué necesita? Flujo sanguíneo. Más flujo sanguíneo. Entonces, el sistema simpático hace que el corazón lata más rápido, receptores beta 1, y le llegue más sangre al músculo liso, al músculo esquelético a través de los vasos que irrigan al músculo esquelético. ¿Eso qué significa? Que esos músculos, esos vasos tengan que hacer vasodilatación, vasoconstricción. Vasodilatación. Y por eso ahí tenemos receptores beta 2. El resto de órganos, como la piel, inclusive los riñones, ¿necesitarán sangre? No, doctor. No necesitan sangre en la misma proporción que lo necesita el músculo liso. Entonces, para ellos, para estos órganos, el flujo sanguíneo disminuye. Y por lo tanto, en sus vasos sanguíneos que irrigan estos órganos, hay receptores alfa 1 que hacen vasoconstricción. ¿Eso qué significa? Redistribución sanguínea. En algún lugar disminuye y en algún lugar aumenta. ¿Por qué? Según necesidad. En este caso, músculo liso, el músculo esquelético es el que necesita. Por eso hace ese reacomodo, ¿no? Por eso hay receptores alfa 1 en unos vasos y en otros vasos hay beta 2. Bueno, que ustedes ven. ¿Qué más necesita el músculo esquelético? Oxígeno. ¿Y de dónde obtiene el oxígeno? De los alvéolos y del árbol bronquial en sí para la conducción del aire. ¿Y eso qué requiere? Que entre más aire a los pulmones. ¿Y eso se logra a través de qué? Broncodilatación. Broncodilatación. Y en el árbol bronquial, en el músculo liso bronquial, están receptores beta 2 que hacen broncodilatación. Permite, y no solo eso, sino que a nivel del sistema nervioso central estimula la respiración. Y claro, si vamos a pelear, pero no vamos a estar durmiendo, ¿no? Por eso aumenta el estado de vigilia y la actividad psicomotora. Claro, no pensamos en comer ese rato, disminuye el apetito, ¿no? Listo. ¿Qué más necesita el músculo? Energía. ¿Y de dónde lo obtiene? De la glucogenólisis en hígado y músculo. Del glucógeno almacenado, sea del mismo o sea del almacenado en hígado para que se lo dé al músculo. Por eso aumenta la tasa de glucogenólisis a través de receptores beta 2. Ya, el músculo, hay órganos que necesitan y no pueden vivir sin glucosa. Corazón, sistema nervioso, ¿no? Y en este caso el músculo, por el esfuerzo que va a hacer, necesita. Los demás, no es que no necesitan fuente energética. ¿Qué se les ofrece? Ácidos grasos. Ácidos grasos. Por eso aumenta la liberación de ácidos grasos del tejido adiposo. Y ahí está el receptor beta 2. Y es más, la insulina es necesaria para que el músculo lo pueda captar esa glucosa que se está liberando, porque puede que se libere la glucosa y no entre al músculo. Por eso se necesita que haya más insulina, aumenta. Claro que en ese actuar está aumentando la glucosa en sangre y hay una glicemia, aumento en la glicemia. Ya dijimos, se activa la renina, ¿no? Para que todo el eje renina, angiotensina, aldosterona se active.
Y a nivel de de la hipófisis hay hormonas hipoficiarias que mediados por receptores beta-1 aumentan la liberación de la hormona antidiurética. O sea, evitar la pérdida de líquidos para retener. El organismo no produce agua, no produce, lo tiene que obtener. Pero en estas condiciones, por lo menos, no va a permitir que se desperdicie agua. Entonces va a tratar de retenerlo con la hormona antidiurética y también con la retención de sodio. Y que le sigue con agua y todo lo demás, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ya, y eso es lo que nos permite entonces activar nos permite el sistema simpático responder a la situación de estrés. Como digo, la activación es rápida e inmediata. La respuesta tiene que ser inmediata. Si esto se mantiene, el sistema renina va a mantener al sistema cardiovascular en esa acción por más tiempo. Y si esto durase un buen tiempo, ya entre el sistema de cortisol, los glucocorticoides, ¿no? Que son mucho más, digamos, sus efectos, para empezar, tiene efectos permisivos de las catecolaminas y es mucho más sostenido haciendo cambios a nivel de todo el metabolismo orgánico, ¿no? Entonces, pero ese ya es otro tema. Estamos más bien acá para describir la reacción de estrés vegetativa, simpático, rápido, inmediato, ¿no? El estado de alerta, la pupila que se nos dilata, ¿no? La midriasis, la sudoración localizada, la palidez. ¿Por qué la palidez? Porque, claro, se está cortando, está disminuyendo la sangre hacia la piel, ¿no es cierto? Menor flujo sanguíneo de la piel, sequedad de boca, ¿no? Después hay mayor flujo sanguíneo del músculo esquelético, contracción de los esfínteres para que al correr no vayamos a estar perdiendo líquido ni nada. Hay taquicardia, claro, y también se da cuenta. Entonces, todo está diseñado para ese tipo de respuesta. De ahí que tengan diferentes receptores en diferentes lugares. Encuéntrenle la lógica, como dijo, y ustedes pueden deducir, ¿no? Rápidamente qué receptor tiene y todo lo demás. La otra alternativa, claro, es que sí se lo aprendan de memoria, ¿no? Muy bien. Ahora, como mencionamos, la actividad del sistema autónomo está controlada por un órgano, que es el hipotálamo. Es uno de los brazos del hipotálamo. Tanto a través del sistema nervioso simpático como parasimpático, ¿no? Y se proyectan sobre las neuronas preganglionares de ambos sistemas y ahí tienen los efectos, ¿no? Pero también el hipotálamo tiene salidas no directas, sino indirectas a través del núcleo tracto solitario y bulbo raquídeo, que al final van también sobre las neuronas preganglionares. De ahí que sea factible de modular esta respuesta que va a dar las neuronas preganglionares al hipotálamo. Y el hipotálamo forma parte de otro sistema más grande que hemos dicho, que es el sistema límbico, ¿no? Pero no avanzaremos por acá todavía. Llegamos aquí. Nos quedamos aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quisieran comentar, acotar, qué sé yo? Profesor, una consulta. Usted nos indicó, ¿no?, de que si el sistema renina-angiotensina está mucho tiempo activado, ya se genera ya un proceso patológico, ¿no? Más o menos, ¿cuánto tiempo tiene que estar por lo menos en una persona para esperarse este tipo de cambio conformacional a nivel del corazón o de vasos periféricos? Depende de la patología en sí. Acá le hemos enfocado desde el punto de vista de su estímulo. Ahora, ¿cómo puede ser estimulado? Por diferentes patologías, ¿no? Finalmente lo que hemos señalado es el último trecho, la salida, que a todos van a llegar por allí. Pero, por ejemplo, puede haber daño de las válvulas, ¿no? Una insuficiencia, por ejemplo, una estenosis, la hipertensión crónica, ¿no? Eso también puede causar, ¿no? Entonces, depende de la patología subyacente para que esto se desarrolle. No hay que... No. Yo les he hecho la secuencia porque eso es lo que va sucediendo, ¿no? Ahora ya estamos en situación de estrés, ya, muy bien. Pero estamos poniendo el ejemplo de lucha-huida. Pero una enfermedad
es una situación de estrés. Y entonces la reacción que va a tener el organismo frente a eso va a depender de lo que está causando ese estrés. Y de ahí que el tiempo en que se llegue a una insuficiencia cardíaca va a depender pues, netamente de la patología. Ok, doctor, gracias. Listo. Si no tienen otra pregunta, lo dejamos aquí y continuamos mañana. Y se van repasando lo que es el sistema límbico, ¿no? Muy bien. Doctor,